No sé si notaste que cada etapa de la edad de los entrevistados veían algo diferente del padre. Cada uno decía una edad, decían ciertas cosas y la mayoría coincidía. Pero conforme iba pasando, iban creciendo, lo que veían de su padre era diferente. Lo que los atraía de su padre era diferente. Eso me lleva a preguntarme, ¿cuáles son las necesidades que tenemos como hijos? Todo hijo desea que su padre lo guíe, desea ocupar un lugar especial en su corazón, desea respetarlo e imitarlo, pero sobre todo en lo más profundo de su corazón, todo hijo desea conocer a su padre y estar lo más cerca posible de su corazón. Eddie Gilbert dijo una frase que me sacudió cuando la leí. Puede ser duro para algunos padres no tener hijos, pero es mucho más duro para un hijo no tener un padre. Cuando no hay un modelo de una paternidad sana en la cual nuestras necesidades sean satisfechas, buscamos esos modelos en otros lados. Artistas, deportistas, líderes, hombres en los que confiamos o admiramos. Y estos pueden llegar a ser buenos, pero nunca podrán darnos el verdadero modelo que satisfaga todas nuestras necesidades. Hace 3 días fui a ver la película de Flash, pueden apedrearme si quieren. Y en los comentarios yo leía que la gente decía, no, ese no es el verdadero Flash. El Flash de los cómics es así, así, así. Yo decía, oye, pues yo nomás tengo la referencia de la película. La verdad, yo no sé cuál es el verdadero Flash y cuál no. Y los conocedores decían, no, es que esa es una burla, muchas cosas. Lo mismo pasa en la paternidad. La paternidad quizás sea el mayor desafío para la humanidad, en especial si no hemos tenido un padre que nos haya mostrado el camino. Por un lado tenemos hijos que no encuentran un modelo a seguir correcto, y por otro lado tenemos unos padres que tampoco tenemos el modelo a seguir, y por lo tanto no podemos transmitir a nuestros hijos el modelo correcto. No tenemos a alguien que nos diga, no, mira, es que verdaderamente tienes que hacerlo así. Es que lo que se espera de ti es esto. ¿Cómo lo hacemos? Viendo el modelo de nuestros padres o el que vemos en la sociedad. Pero no hay una forma de saber si ese realmente es el que Dios espera de nosotros o no. En la paternidad no es que tengamos una moneda, lo introducimos y recibimos una Coca-Cola bien fría. ¿Sabemos lo que vamos a esperar? No. Más bien se asemeja a construir una casa. Trazamos los planos, compramos el material, nos preparamos y comenzamos. Tratamos de hacer nuestro mejor papel y en el camino nos encontramos que el terreno es más duro de lo que pensábamos y que no podemos echar los cimientos como nosotros pensábamos que iba a ser. También nos damos cuenta que el precio de los materiales sube y tenemos que administrarnos de nuevo y otra vez comenzar el proceso. Y así un sinfín de ejemplos que nos muestra que en el camino que tendremos que recorrer como padres, invariablemente tendremos que ir acomodándonos a las circunstancias. Porque entre los hijos crecen de edad y crece el número de hijos, te das cuenta que las cosas ya no son igual. Que lo que hacías hoy, hace 2 años, no funciona hoy. Que lo que hacías con un hijo a cierta edad no funciona con el otro hijo. Yo quiero preguntarte, ¿quién está mostrando el modelo de paternidad a nuestros hijos?
El famoso pintor Picasso hizo una fiesta en su casa y uno de los invitados notó que no había ningún cuadro de él en la casa. Y le preguntó: Pablo, ¿cómo es posible que no tengas ningún cuadro? ¿Que no te gusta lo que pintas? Todo lo contrario, respondió Picasso, me gusta mucho, es que no tengo el suficiente dinero para comprarlo. Picasso no podía permitirse el lujo de ser dueño de sus propios cuadros. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de no instruir a nuestros hijos nosotros mismos de acuerdo al modelo que Dios quiere para ellos. Me gustaría que viéramos el caso de los recabitas para profundizar en el tema. Los recabitas son mencionados por Jeremías, capítulo 35, versículo 1, y dice: ese es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Jeremías hace énfasis que eso pasó durante la época de Joacim. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender por qué Dios le estaba pidiendo a Jeremías que hiciera una invitación a los recabitas, para poder entender por qué Dios lo estaba haciendo. Joacim, al igual que todo el pueblo de Israel, vivía para satisfacer sus propios deseos egoístas. Y por lo tanto no estaba preparado para la batalla, no estaba preparado para nada, lo que llevó a consecuencia que sus enemigos los derrotaran y los llevaran a cautiverio. Pero, ¿quiénes eran los recabitas? En Primera de Crónicas 2:55 encontramos la mención a este grupo. Dice la Biblia que eran descendientes de Amat, el padre de la familia de Recab. Los recabitas eran un grupo seminómada relacionado con el suegro de Moisés, descendientes de los eneos. Esto significa que no eran descendientes de las tribus de Jacob. Esos recabitas tenían un pacto similar al que tenían los nazarenos, descrito en número 6, donde se iban a abstener de vino. Ellos habían hecho la promesa de que no iban a tomar vino. Y mientras el resto de los pueblos rompían el pacto con Dios, ellos permanecían fiel a la promesa que habían hecho. Dios desea que así como los recabitas eran fieles a sus votos, nosotros también seamos fieles a Él. Volvamos a Jeremías, versículo 5. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Jonadab, hijo de Recab, se había unido a Jehú para destruir a Acab y a Jezabel. Dios quiso mostrarle a Jeremías cómo los recabitas no iban a romper su voto por más que fueran tentados. No importa la tentación que tú les pongas enfrente, ellos no van a romper el pacto que hicieron. Van a seguir el voto que sus descendientes les enseñaron. ¿En qué clase de tentaciones rompemos nuestro compromiso con Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva a que se nos olvide lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuáles son las situaciones, las amistades, la atmósfera donde yo rompo el voto que tengo con Dios? Donde no me importa nada y digo, bueno, soy humano.
y rompemos el voto con Dios. Tenemos que detectar qué nos está provocando o qué nos puede llegar a, qué tentación nos lleva a romper el pacto que tenemos con Dios. Los recabitas siguieron el ejemplo de sus antepasados al vencer sus tentaciones y recibieron la promesa. ¿Cuál promesa? Versículo 19. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Recab, quien había estado relacionado con el pueblo de Israel, comprendió quién era el Dios verdadero e instruyó a su hijo Jonadab para que hiciera lo mismo. Y con esto le dio un destino eterno a toda su descendencia, a pesar de no ser descendiente de Abraham. Él puede haber dicho: no, es que eso no me toca a mí. Es que Dios no me quiere, porque si hubiera querido, pues yo hubiera nacido de Abraham. Pero no, Dios quiere que yo esté así. Él no puso ese pretexto. Él vio quién era el Dios verdadero. Dijo: yo quiero esto para mí. Sé que no soy apto, sé que no soy digno, pero lo quiero para mí. Para mí, para mis hijos y para su descendencia. Cosa contraria a Lot, sobrino de Abraham. Lot no pudo darle a sus hijas el destino eterno que pudo haber tenido. Dios desea que nuestros hijos le sirvan y sean ejemplo para los demás, pero necesitamos involucrarnos como padres. No es pretexto decir que tenemos poco conociendo a Dios o que nuestros padres no eran cristianos para que no seamos ejemplo para nuestros hijos. Lo que importa es que tanto nos mantenemos fieles a Dios. Eso es lo que importa. No importa qué errores hayas cometido como padre. No importa qué errores hayas cometido como hijo. Lo que importa hoy es que tanto te mantienes fiel a Dios. ¿Qué pasa cuando hay una paternidad fuera del diseño de Dios? ¿Cómo llegamos a tener una paternidad fuera del diseño de Dios? Cuando en la Biblia hablamos acerca de gobierno, paternidad, guianza, siempre habla más como reyes en lugar de presidentes. Es por eso que para nuestra cultura es muy difícil entender cómo es la relación con un rey, porque nosotros tenemos otro modelo de gobierno a base de un presidente. La Biblia, cuando quiere establecer un modelo para padres e hijos, lo establece como reyes. Es curioso que en Deuteronomio, siglos antes de que existiera reyes en la tierra, Dios da instrucciones a los reyes. ¿Por qué? Si la Biblia pesara 9 kilogramos, 4 de esos kilogramos sería donde Dios está hablando sobre reyes. Si el Antiguo Testamento tuviera 1344 páginas, 936 serían de Dios hablando acerca de reyes y de cómo relacionarse. Y el Nuevo Testamento tendría solamente 405 páginas. Deuteronomio 17:14 dice: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. No tenemos una paternidad de acuerdo al modelo de Dios cuando dejamos a otros
un extranjero la responsabilidad de la educación y cuidado fundamental de nuestros hijos. Yo como padre me pregunto, la información que mis hijos tienen de Dios, ¿de dónde la obtienen? ¿De escuela dominical? ¿De sus líderes? ¿De dónde? ¿A quién le estoy dejando yo la responsabilidad de la educación fundamental de mis hijos? Yo dejo toda la carga a C-Kids, dejo toda la carga a Live, a nuestros diferentes grupos, o yo tengo esa carga. Porque si no lo estoy haciendo, estoy dejándole a un extranjero esa responsabilidad. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué se dan paternidades fuera del diseño de Dios? Número 1, porque construimos imperios y reinos en lugar de hijos. Versículo 16, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Estamos más preocupados por comprar y hacer que convivir con nuestros hijos. Todo con la bandera de la prosperidad. Y más aún, cuando hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Porque Dios ya nos dijo, no vuelvas a Egipto. Ya te rescaté de Egipto una vez, ¿por qué vuelves? ¿Por qué repites y haces algo que sabes que no lleva nada bueno? No, Señor, es que para darle un mejor futuro a mis hijos. ¿De veras? Número 2, damos rienda suelta a nuestros deseos. Versículo 17, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro. Damos rienda suelta a nuestros deseos, y lo peligroso es que esos deseos pueden desviar nuestro corazón del Señor. No es pecado, no, a lo mejor no. Pero eso que hace con tu corazón, eso que hace con el tiempo que le invertías a Dios, ¿está tomando el lugar de eso? Como siempre estamos trabajando, llega un momento donde necesitamos un descanso de las presiones de la vida, que normalmente son alimentadas por nuestro ego y nuestro orgullo. Lo puedo hacer porque me lo merezco. Para eso trabajo. Son el tipo de argumento que usamos cuando se nos pide cuentas de nuestra actitud. Estamos preocupados por las prioridades, por las propiedades. Incrementar nuestra influencia, incrementar todo, menos por nuestras almas, y mucho menos la de nuestros hijos. Debemos preguntarnos, ¿esto que voy a hacer, cómo afecta el destino de mis hijos? Muchas familias hoy no estarían rotas si padres nos hiciéramos esta pregunta frecuentemente. Este deseo temporal que tengo, si lo satisfago así, ¿cómo va a afectar el destino de mis hijos? En consejería yo hago normalmente una pregunta y Mariana me regaña, pero la sigo haciendo. Cuando alguien viene y me dice que lo ves arrepentido y lo ves cambiado, yo le pregunto, oye, ¿estás así porque te cacharon en la movida o porque estás arrepentido? Porque es muy diferente. Porque ahora sí, cuando tenemos el problemón, ahora sí queremos solucionar todo, cuando hubiera sido muy fácil preguntarnos,
esto que voy a hacer ahorita, esto que voy a decir, esto que voy a afirmar, este compromiso que voy a tener, esta deuda que voy a agarrar, ¿cómo va a afectar el destino de mis hijos? Y muchas familias hoy no estarían rotas. Número 3, y es la principal causa de no tener una paternidad de acuerdo al modelo de Dios. Olvidamos la palabra de Dios. Versículo 18. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Le está diciendo, sí, está bien, vas a tener un rey, pero ese rey cuando vaya a reinar, lo que tiene que hacer es va a agarrar su Biblia, en ese momento no lo conocían como Biblia, se va a asegurar de tener una copia, pero no cualquier copia. Cuando esté copiando de un libro a otro, tiene que tener ahí un sacerdote. ¿Para qué? Pues para que no escriba lo que quiera, para que escriba lo que verdaderamente Dios quiere que escriba, para que no estemos haciendo argumentos que nos convienen, que normalmente son por nuestra falta de conocimiento de la Biblia, y los acomodamos a nuestra vida. Y es cuando sacamos pasajes fuera de contexto. A mí siempre me da mucha curiosidad, porque nunca nadie saca un pasaje fuera de contexto para bendecir a otros. Nunca nadie saca un pasaje de contexto para dar la segunda milla. No, siempre lo hacemos para justificar nuestros pecados, para justificar nuestra actitud. Es por eso que le dice, sí, tiene que conocer la palabra, pero la palabra de acuerdo a lo que Dios quiere, no lo que tu conciencia te diga o lo que tú creas que es. Continúa, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Dios, fíjate lo que le estás pidiendo. Le estás diciendo a un rey que está muy ocupado que lea la Biblia todos los días. Señor, ¿cómo eres mala onda? Pobre no tiene tiempo y le pides que lea la Biblia. Yo te pregunto, ¿tú estás más ocupado que un presidente o un rey? Ahí te la dejo. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él, aquí viene la promesa, y sus descendientes reinarán por muchas generaciones a Israel. Recurrimos a 1001 consejos cuando tenemos problemas con nuestros hijos, queriendo ahora sí soluciones rápidas y una consejería para mañana, pastor, porque estoy bien en problema. Yo también y no ando presumiendo. Y se nos olvida que Dios nos ha dado su palabra como una guía, no como un amuleto. Y ahí sí, agarramos la Biblia, hasta le hacemos así, a ver qué me dice la Biblia, a ver, página tal, ay, amuleto. Cuando conmovimos, si tenemos una práctica de lectura diaria, el hábito, muchos de esos problemas no se aparecen en tu vida. Ahora sí, queremos bajar a todos los santos del cielo y oramos como nunca hemos orado. Es un amuleto para nosotros. Abracadabra, nomás que lo disfrazamos de versículos y queremos soluciones ya. Los padres y los hijos estamos cableados para conectarnos entre sí. Muchos hijos de hoy tienen problemas porque han perdido esa conexión básica con sus padres. Sí reciben ropa, dinero, paseos y regalos, pero no reciben lo que necesitan: un padre en casa. La paternidad es un desafío impresionante. Entonces, ¿de dónde tomamos
un modelo correcto de paternidad. ¿A quién podemos recurrir cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir o cuando no sepamos qué hacer? Dios nos ha dado su modelo de paternidad. Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios es nuestro Padre eterno, nos ama con amor eterno y nos ha dado un destino eterno. Pero no termina ahí. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios creó, hombre y mujer los creó. Como padres sabemos que tenemos un Dios eterno que nos ama con amor eterno y tiene un destino eterno para nosotros junto con Él. Tenemos la promesa que nosotros como padres podemos reproducir esa imagen en nuestros hijos. Dios creó al hombre a su imagen paterna y le dio la capacidad de reproducir esa imagen paterna a las siguientes generaciones. No somos alguien alejado de Dios que no tenemos a quien consultar. Sí tenemos. Sí tenemos a alguien que nos puede decir qué hacer cuando no sepamos qué hacer. Él ha puesto en nosotros su imagen y podemos reproducirla en nuestros hijos. 5 características que describen la paternidad de Dios, que sí nos conducen al destino diseñado por Él. De acuerdo a Isaías 9:6, la primera característica es paternidad con autoridad. El gobierno descansará sobre sus hombros. Dios no es autoritario, ni manipulador, ni controlador. Gobernar nos llama a proveer lo necesario para que nuestros hijos logren el destino para el cual Dios los ha creado. Dios no tiene el control de todo. Dios no controla. Dios gobierna. Dios provee a su Espíritu Santo. Nos provee de una voluntad, provee de una iglesia, provee la enseñanza para que nosotros tomemos las mejores decisiones. Porque Dios no se relaciona con robots, se relaciona con seres inteligentes a su imagen y semejanza. Gobernar no es controlar. El gobierno incluye corregir, claro, pero habla más de guiar. Pero un guía no puede llevar a otros a los lugares en donde nunca ha estado. Y para poder guiar, para poder gobernar, se requiere que estemos presentes. Se requiere que estemos activos en la vida de nuestros hijos de acuerdo a su edad y de acuerdo a su momento. Yo sé como padre que la tentación, y como pastor también, la tentación más fácil es la de controlar. Eso es bien fácil. Y decir, no hagas por esto, y si haces, no funciona. Mejor damos gobierno, damos herramientas. Y sí, tal vez nuestros hijos se equivocarán. Hay gracia. No controlamos. Dios no controla. Número 2, paternidad con sabiduría, consejero maravilloso.
Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. El temor del Señor es estar consciente de la presencia de Dios y de sus atributos. Temer a Dios no se trata de siempre estarte cuidando de que no venga el castigo. Eso no es temer a Dios. Temer a Dios es relacionarse con Él de una forma correcta. Es relacionarnos con nuestros hijos de acuerdo a la etapa que están viviendo, para ayudarlos a transitar en cada uno de ellos. Entender qué están pasando, cuáles son sus problemas, para ahí apoyar. Número 3 es paternidad protectora. Dios poderoso. No sobreprotegemos. Le damos herramientas a nuestros hijos, pero no las manejamos por ellos. Proveemos ambientes donde ellos puedan desarrollar un temor al Señor y relacionarse con Él. Y más que enseñarles a no pecar, les enseñamos a amar a Dios y su palabra. Nosotros debemos procurar no pecar simplemente porque es algo incorrecto, sino decir: yo no quiero pecar porque voy a ofender a Dios, porque yo tengo una relación con Dios, lo conozco tanto que yo sé que si hago esto, a Él le va a ofender, y si Él se ofende, yo me siento mal. No estando procurando no hacer esto, no hacer lo otro. Más que enseñarles a no pecar, les enseñamos a amar a Dios y su palabra. Y eso, a la larga, traerá como consecuencia que se parezcan más a Cristo. Número 4, paternidad incondicional. Padre eterno. No hay nada que nuestros hijos puedan hacer para que los amemos menos. No hay nada. No hay pecado que cometan nuestros hijos que nos haga que los amemos menos. Sí, a veces nos harán enojar, a veces nos frustraremos, pero nunca dejaremos de amarlos. Nunca. ¿Sabes por qué? No hay nada, no hay pecado que tú puedas cometer que haga que Dios te ame menos. No hay. Porque eres hijo. Hoy me encuentro con padres que cuando encuentran un pecado y un hijo, deciden cerrar la puerta, creyendo que con eso su hijo va a cambiar y va a escarmentar. La verdad es que no. Si no damos el mensaje correcto, le estamos diciendo al hijo: cuando tú te equivoques, Dios te va a rechazar. No hay nada. El último latido de mi corazón se lo voy a dedicar a mis hijos. No hay nada. Nada. Porque yo sé que así soy amado por Dios. Número 5, paternidad amigable, príncipe de paz. No somos sus amigos, no somos sus pares de la escuela, pero sí somos unos padres amigables. Es crear un ambiente de confianza en donde ellos pueden compartir libremente sus deseos, sus luchas, sus temores, en un ambiente de honra y de respeto, porque no somos sus amigos. Yo a mis hijos les he dicho: no me puedes hablar así, yo soy tu padre. Tiene que haber una honra, hay límites sanos, pero sí creamos el ambiente donde ellos puedan decir lo que les dé la gana,
Porque si no lo dicen en la casa, ¿dónde crees que lo van a decir? Donde pueden sentirse escuchados sin ser rechazados, sin el temor a que cuando digan lo que piensan van a ser castigados. Porque de la misma forma nosotros podemos ir ante Dios y decirle: Señor, si eres como yo, pues me pasa esto. Soy hijo, tengo libre acceso. Este tipo de paternidad es la que crea destino e identidad en nuestros hijos. Queremos una descendencia como los recabitas, que sin estar nosotros presentes puedan tomar buenas decisiones. Todos lo queremos. No es cumplir una fórmula o dar pasos para la paternidad perfecta. Es un estilo de vida que nosotros como padre primero tenemos que desarrollar mientras vamos caminando con Dios y vamos incrementando el conocimiento de su palabra. Primero, como padres debemos recibir esa paternidad de parte de Dios para ahora sí poder transmitirla a nuestros hijos y decirles: mira, ese flash no es el correcto es el del cómic. Ya sabemos. No simplemente nos limitamos a hacer lo que pensamos que es lo correcto. Ya tenemos la identidad que Dios nos ha dado y ahora sí podemos transmitirla con errores y las deficiencias que todo humano tenemos, pero lucharemos y pelearemos. Existe un marcado contraste entre los recabitas y el resto de los israelitas. Los recabitas mantuvieron sus votos que habían hecho con un líder humano. Los israelitas rompieron el pacto con su líder divino. Jonadab le dijo solo una vez a los miembros de su familia que no bebieran, y estos obedecieron. Dios continuamente les ordenaba a los israelitas que se apartaran de su pecado, pero estos no obedecieron. Los recabitas aceptaron las leyes que tenían que ver con asuntos temporales. En cambio, los israelitas rechazaron las leyes de Dios que tenían que ver con asuntos eternos. A veces como padre yo me encuentro discutiendo con mis hijos de cosas temporales, que si el corte de pelo, que si el bebé. Te concentras en cosas temporales y descuidas lo eterno. Y esto es pecado, y se puede, y puedo ir, y cosas temporales. Los recabitas obedecieron durante cientos de años. Israel desobedeció durante cientos de años. Los recabitas recibieron su recompensa. Los israelitas recibieron el fruto de sus acciones. Ejerciendo la paternidad de la manera de Dios, basado en Isaías, es una paternidad con autoridad, no autoritarios, sino presentes. Paternidad con sabiduría en el temor y conocimiento de Dios. Paternidad protectora, proveyendo los ambientes correctos. Paternidad incondicional, aceptación total. Paternidad amigable, mostrándonos accesibles. ¿Y qué trae eso como consecuencia en la vida de nuestros hijos basados en los recabitas? Serán obedientes a las autoridades y leales en su palabra. Su sí será sí. Atenderán el llamado de Dios sin necedades. Serán fieles en lo poco y por consiguiente en lo mucho. Nuestros hijos se mantendrán firmes a sus convicciones y su amor por Dios, y vivirán la doble bendición de Dios. Somos los padres, nadie más, los que tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para que tomen el lugar que les corresponde en la familia, la iglesia y la sociedad. No es la iglesia, no son los grupos de jóvenes, no es Equip, somos los padres.
No son los miles de grupos y campamentos de verano donde lo metes cuando únicamente lo haces para no pasar tiempo con ellos. Somos los padres los responsables de eso. No hay padres perfectos y no tenemos que sentirnos presionados para eso. Yo en lo particular, es un complejo mío, me incomoda cuando me dicen: eres el mejor papá del mundo. Yo sé que no lo soy. Yo me veo con muchos errores. Pero ¿qué hago? Voy ante el Padre perfecto y digo: Señor, aquí estoy. Otra vez no sé qué hacer. No sé qué decir. No sé cómo encauzar a mis hijos a que te conozcan. No sé. Pero tú sí sabes. Enséñame. Porque te necesito. Los padres son hijos que han crecido. Todos queremos que nuestros hijos venzan sus tentaciones. Pero ¿qué ejemplo están viendo de nosotros? Todos queremos que nuestros hijos sean responsables ante sus compromisos. Pero ¿qué están viendo de nosotros cuando a la primera no cumplimos nuestra palabra? Cuando a la primera nos dejamos vencer por la tentación. Difícilmente nuestros hijos se verán impactados por nuestra vida cuando no somos congruentes con lo que les pedimos y lo que hacemos. Porque les decimos: mira, tú haz lo que yo te digo que hagas, no lo que me ves hacer. Así incongruente a veces somos los padres. Queremos hijos que venzan, pero nosotros a la primera nos dejamos caer. Por el otro lado, como hijos no podemos excusarnos en los pecados de nuestros padres. Dios también a los hijos les ha dado su modelo de paternidad cuando no lo hallamos en la casa. No hay pretexto. Dios es un padre presente. Padre, cabeza de hogar, si estás teniendo una paternidad de acuerdo al modelo de Dios, te lo agradezco. Gracias por lo que haces. Gracias por el esfuerzo que haces para llevar un pan a la mesa. Gracias por las 1001 veces que te has quedado sin comer para que tus hijos coman. Te lo agradezco. Yo estoy consciente que cuando un padre es cambiado en la casa, el 99.99 de las veces su familia lo seguirá. Y te lo agradezco. Si no lo has hecho, aún estás a tiempo de comenzar. No importa el padre que hayas sido, no importa los errores que hayas cometido, tienes un Dios eterno que te ama incondicionalmente. Solo mantente fiel a sus promesas y no cedas a las tentaciones. Mujer, si en tu casa no hay esa figura paterna, Dios es tu Padre eterno y también tendrá cuidado de ti y de tus hijos. Dios te cuida y te guarda. Dios está pendiente. Tú eres hija también. Solo mantente fiel a sus promesas y no cedas a las tentaciones. Hijo, joven, si en tu casa no hay esa figura paterna, número 1, Dios es tu padre. Número 2, la figura pastoral puede tomar ese lugar. No rehuimos a la responsabilidad de ser padres para los que no lo tienen. Solo mantente fiel a sus promesas y no cedas a las tentaciones.
En Cristo tenemos todo lo que un hijo desea. Para Cristo ocupamos un lugar especial en su corazón. En Cristo tenemos el modelo que deseamos respetar y que deseamos imitar todos. No hay excusas, nadie se queda fuera de la paternidad de Dios. En Cristo podemos estar seguros de que conoceremos los deseos y el corazón del Padre. La cruz del Calvario no deja duda de eso. Mientras preparaba este mensaje, me hice la pregunta: ¿qué aprendí yo de mi padre? Me acuerdo que tenía como 12 años, yo creo, 10, 11, y descompuse mi bicicleta. Mi papá la arregló, me llevó al taller, y cuando fuimos a pagarla, me dijo: mira, esto va a costar tanto. Eso es el sueldo de la semana de una persona. Mi padre me enseñó el valor de las cosas y cuánto cuesta ganárselas. Mi padre me enseñó que la amistad vale más que el dinero. Mi padre me enseñó a ser puntual. Si yo soy puntual es porque vi a mi padre que nunca llega tarde. Mi padre me enseñó a ser generoso. Si yo soy generoso es porque vi a un padre que fue generoso conmigo.